¿Y si lo más peligroso del K-pop nunca hubiera sido el escándalo, sino la originalidad? Antes de las coronas, antes de los titulares, antes de que el nombre G-Dragon se convirtiera en sinónimo de influencia, rebeldía y poder artístico, solo había un chico que no parecía hecho para quedarse dentro de los límites de lo común. Mucho antes de convertirse en el rostro de la innovación dentro de la cultura pop coreana, ya se movía distinto, pensaba distinto y cargaba con esa clase de energía inquieta que suele incomodar al mundo antes de volverlo obsesivo. Ahí es donde realmente empieza la historia de G-Dragon, porque la gente suele hablar de él como si hubiera llegado ya convertido en leyenda, ya elegante, ya intocable, ya por delante de todos. Pero las leyendas no nacen terminadas. Se construyen poco a poco, bajo presión, bajo duda y muchas veces bajo expectativas lo bastante pesadas como para quebrar a una persona normal. Y desde el principio, Kwon Ji-young nunca pareció destinado a convertirse en alguien normal. Nacido el 18 de agosto de 1988 en Seúl, Corea del Sur, K-Dragon entró muy joven al mundo del entretenimiento, mucho antes de que la mayoría de las personas siquiera sepan quiénes son. Desde niño ya estaba expuesto a los escenarios, a las cámaras y a la disciplina de una industria capaz de convertir el talento en oportunidad, pero también en agotamiento. No fue alguien que descubriera la fama más adelante en la vida. Creció con la maquinaria del entretenimiento lo bastante cerca como para moldearlo. Y eso cambia a una persona. Para algunos, entrar temprano en la industria crea pulido, para otros, crea presión. En G-Dragon parece haber creado ambas cosas. No solo estaba aprendiendo a actuar y a presentarse ante el público, estaba aprendiendo a sobrevivir dentro de un sistema que recompensa la brillantez, pero rara vez hace que esa brillantez sea fácil de llevar. Incluso a una edad temprana, ya daba la impresión de que lo atraía algo más profundo que la simple actuación. Lo atraía la expresión, la identidad, la creación. Nunca se trató solo de cantar o de estar en un escenario. Ya se estaba formando algo más hondo, el instinto de alguien que no quería limitarse a participar en la cultura pop, sino que algún día acabaría transformándola. Ese instinto lo sería todo. Cuando entró en la vida de trainee, el sueño se volvió más serio y muchísimo más brutal. Entrenar dentro de la industria del entretenimiento coreano no tiene nada de glamuroso cuando lo vives por dentro. Es repetición, corrección, presión, competencia y juicio constante. Es escuchar que debes mejorar más rápido, trabajar más duro y demostrar que tu talento merece un futuro. Y para alguien tan ambicioso y creativamente inquieto como Ji-young, esos años no fueron solo preparación, fueron transformación, porque esa fue la etapa en la que estaba absorbiéndolo todo. Música, performance, imagen, ritmo, seguridad, control. Pero, más importante aún, estaba desarrollando la mentalidad que más tarde lo separaría de todos los demás. Mientras otros intentaban encajar en la estructura, G-Dragon se estaba convirtiendo poco a poco en la clase de artista que un día empujaría contra ella. Y eso fue lo que lo hizo peligroso. No peligroso en el sentido obvio, peligroso porque la originalidad desestabiliza, porque alguien que se niega a ser clasificado con facilidad siempre incomodará a una industria que depende de las fórmulas. Incluso antes de que el mundo lo viera como un ícono, las señales ya estaban ahí. La audacia, el filo, la negativa a resultar predecible. Pero el talento por sí solo no construye un imperio, porque en la siguiente etapa de su historia, G-Dragon tendría que enfrentar algo mucho más duro que la ambición juvenil. Años de entrenamiento, expectativas enormes y el desafío de convertirse en parte de un grupo que no solo entraría en el K-pop, sino que lo cambiaría para siempre. Una vez que G-Dragon entró de lleno en el desgaste de la vida como trainee, el talento dejó de ser suficiente. Esta fue la etapa en la que la ambición tuvo que sobrevivir a la estructura. Día tras día, ya no era solo un chico talentoso con potencial. Ahora formaba parte de un sistema diseñado para poner a prueba la resistencia tanto como la capacidad, un lugar donde todos los trainees querían lo mismo, pero solo unos pocos llegarían de verdad a conseguirlo. Para Ji-young, esos años no consistieron simplemente en mejorar, consistieron en volverse imposible de ignorar. Y eso era mucho más difícil de lo que parecía.
La presión dentro de las grandes compañías del entretenimiento coreano siempre ha sido brutal. Te entrenan para cantar, bailar, actuar, adaptarte y presentarte como si ya merecieras ser observado, incluso antes de que el público conozca tu nombre. Pero en el caso de G-Dragon, había otra capa en esa presión. No era el tipo de artista hecho únicamente para seguir instrucciones. Incluso desde temprano, parecía estar programado para la autoría, para el control, para dar forma a una identidad en lugar de tomar una prestada. Eso lo hacía prometedor. También lo hacía complicado, porque a la industria le encanta el talento, pero no siempre se siente cómoda con la gente que piensa de forma demasiado independiente demasiado pronto. G-Dragon no solo estaba intentando convertirse en idol, poco a poco se estaba convirtiendo en un artista con un punto de vista propio. Y tener un punto de vista puede ser arriesgado dentro de un sistema que muchas veces prefiere el pulido antes que la personalidad. Aún así, siguió avanzando. A medida que se acercaban los años del debut, la visión alrededor de Big Bang empezó a volverse más clara. Este no iba a ser un grupo suave, seguro ni convencionalmente pulido. Había filo en el concepto, intensidad en el sonido y la sensación de que estaban siendo moldeados para apartarse de la imagen más limpia por la que muchos grupos idol eran conocidos. Esa diferencia acabaría convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas, pero al principio también hacía que fuera más difícil predecirlos. Y la imprevisibilidad puede ser algo peligroso en el K-pop. Cuando Big Bang finalmente entró en escena, la presión era enorme. No estaban debutando en un espacio tranquilo, estaban entrando en una industria ferozmente competitiva, donde la atención del público podía ser despiadada y las primeras impresiones podían definirlo todo. Cada integrante tenía que demostrar que pertenecía allí, cada presentación tenía que justificar las expectativas, cada error corría el riesgo de convertirse en parte del relato. Para G-Dragon, este fue el momento en que la preparación chocó con la exposición. Y casi de inmediato algo empezó a destacar. No se sentía como un ídolo más colocado dentro de un grupo, se sentía central para la identidad misma de Big Bang. Ya había una cualidad distinta en la forma en que se movía y se mostraba. No solo seguro, sino intencional. No solo carismático, sino agudo. No parecía alguien intentando encajar en el marco, parecía alguien alterándolo desde dentro. Eso importó más de lo que la gente se dio cuenta en ese momento. Porque mientras Big Bang empezaba a ganar impulso, G-Dragon también comenzaba a emerger como algo poco común dentro de la cultura idol, una figura cuya identidad artística parecía tan importante como su celebridad. No solo estaba interpretando canciones, estaba ayudando a moldear el tono, la imagen y con el tiempo hasta la mitología del grupo. Pero el ascenso no fue simple, porque cuanto más grande se volvía Big Bang, más intensa se hacía la presión alrededor de G-Dragon. Y en el siguiente capítulo, esa presión se transformaría en algo mucho más grande que la fama. Lo convertiría en un símbolo. Entonces, el ascenso dejó de parecer una historia normal de éxito y empezó a parecer una toma de control. A medida que Big Bang se hacía más grande, G-Dragon ya no era solo un integrante de un grupo exitoso, se estaba convirtiendo en el centro de gravedad, el que la gente miraba de otra manera, el que parecía cargar no solo con la actuación, sino también con la dirección. Mientras otros idols construían popularidad, G-Dragon estaba construyendo presencia, y esas dos cosas no son lo mismo. La popularidad atrae atención, la presencia cambia la cultura. Eso es lo que lo hacía tan poderoso. Había algo en G-Dragon que se sentía más grande que las reglas habituales de la fama idol. No solo interpretaba canciones, moldeaba atmósferas, hacía que los conceptos se sintieran vivos, se movía con una clase de seguridad que un segundo parecía sin esfuerzo y al siguiente casi confrontativa. Sobre el escenario no parecía interesado en fundirse dentro de una perfección pulida. Quería impacto, quería identidad, quería que la gente recordara exactamente quién era. Y así fue. Cuando Big Bang entró en sus años más fuertes, la música del grupo explotó, su imagen se volvió icónica y su influencia se extendió mucho más allá del fandom común. Pero incluso dentro de un grupo lleno de personalidades fuertes, G-Dragon destacaba. No solo era visible, estaba definiendo la atmósfera a su alrededor.
Su voz, su forma de interpretar, su escritura, su moda, su imprevisibilidad. Todo eso generaba la sensación de que no estaba simplemente participando en los momentos más grandes del K-pop. Estaba ayudando a inventarlos. Fue entonces cuando su imagen evolucionó de estrella a símbolo. Porque G-Dragon hizo algo que muy pocos artistas consiguen hacer. Se volvió reconocible al instante incluso en silencio. Un peinado, un atuendo, una mirada, una silueta, de alguna manera todo se sentía como él. Convirtió la individualidad en marca sin perder la sensación de que venía del instinto y no del cálculo. Y una vez que eso ocurre, un artista deja de sentirse reemplazable. Se vuelve intocable. La moda jugó un papel enorme en esa transformación. G-Dragon no se vestía como alguien que intentaba verse caro. Se vestía como alguien que intentaba decir algo. Su estilo era audaz, extraño, lujoso, juguetón, rebelde y, a veces, deliberadamente desconcertante. Pero justamente esa era la idea. Hizo que la autoexpresión pareciera libre de miedo y, al hacerlo, se convirtió en algo más que un músico. Se convirtió en un lenguaje visual que la gente seguía intentando descifrar. Al mismo tiempo, su credibilidad artística seguía creciendo. No era famoso solo porque se viera diferente, tenía el instinto musical para sostenerlo. Esa combinación lo volvió peligroso en el mejor sentido posible. Porque cuando un artista tiene tanto influencia como visión, la industria no puede controlar con facilidad lo grande que llega a ser. Y para entonces, G-Dragon ya era demasiado grande como para contenerlo con orden. Pero cuanto más alto asciende alguien, con más intensidad lo observa el mundo. Y cuando una figura se vuelve tan icónica, el público deja de ver solo el arte. Empieza a ver la presión, las expectativas, el escrutinio y las grietas. Ese fue el siguiente capítulo en la historia de G-Dragon. Porque después de convertirse en un símbolo, tendría que sobrevivir a lo que ocurre cuando el símbolo pesa más que la persona que lo lleva. La fama volvió poderoso a G-Dragon, pero también lo volvió frágil de una manera que solo los íconos entienden. Porque una vez que dejas de ser visto como solo una persona y empiezas a ser tratado como un símbolo, el peso cambia. Cada decisión se vuelve más grande. Cada silencio se vuelve sospechoso. Cada error se convierte en titular. Y en el caso de G-Dragon, esa presión nunca fue pequeña. No era solo otra celebridad navegando la atención pública, era una de las figuras más reconocibles del K-pop, lo que significaba que el mundo siempre estaba listo para leer significado en todo lo que hacía. Ese tipo de atención puede distorsionar la realidad. En esta etapa, G-Dragon ya no era observado solo como artista, era observado como un fenómeno. Los fans veían genialidad, los críticos veían exceso, los medios veían una fascinación inagotable, y el público, como siempre, oscilaba entre la admiración y el juicio. Este es el espacio peligroso en el que viven los íconos. Cuanto más alto suben, menos espacio se les da para ser humanos. Para alguien como G-Dragon, cuya imagen se construyó sobre la originalidad, el misterio y la distancia emocional, esa tensión se volvió todavía más intensa. Había creado una personalidad lo bastante fuerte como para influir en la música, la moda y la cultura, pero las personalidades fuertes suelen venir con una trampa invisible. La gente empieza a esperar que el símbolo sea constante, incluso cuando la persona detrás de él está bajo presión, agotada o cambiando. Y la carrera de G-Dragon nunca estuvo libre de turbulencias, controversias, rumores, escrutinio público y el análisis constante de su imagen pasaron a formar parte del paisaje que lo rodeaba. Parte de eso venía de la brutalidad natural de la fama. Parte venía del hecho de que se había vuelto demasiado importante como para que la gente lo ignorara. Cuando alguien alcanza ese nivel, la conversación a su alrededor ya no gira solo en torno al talento. Pasa a tratar sobre lo que representa, lo que altera y si el mito puede sobrevivir al peso que se le impone. Eso es una carga brutal. Porque aunque el público ama a los íconos, también los pone a prueba sin descanso. Quiere brillantez, pero también espera el derrumbe. Celebra la singularidad, pero castiga a las personas en cuanto esa singularidad se vuelve incómoda, controversial o difícil de simplificar. G-Dragon vivió dentro de esa contradicción durante años.
Y aún así, quizá precisamente por eso su imagen siguió siendo tan poderosa. Nunca fue la clase de estrella segura, nunca fue la celebridad limpia, fácil y perfectamente manejable que la industria pudiera empaquetar y mover sin resistencia. Siempre hubo algo más volátil en su aura, algo que lo volvía fascinante precisamente porque no parecía del todo controlable. Incluso en silencio, seguía cargando tensión. Incluso en ausencia, seguía sintiéndose presente. Eso es raro, porque la mayoría de las estrellas se apagan cuando se retiran un poco. G-Dragon se volvió todavía más mítico. Y eso preparó la pregunta más importante de todas. Después de la presión, después del ruido, después de años cargando una imagen más grande que la vida misma, ¿en qué se convierte después una figura como G-Dragon? No solo en un sobreviviente, potencialmente en un regreso que nadie más podría replicar. Ahora G-Dragon se encuentra en un lugar que parece casi imposible de comparar. No es simplemente un idol exitoso, no es solo un artista respetado y tampoco únicamente un ícono de la moda. Se ha convertido en algo mucho más raro, una fuerza cultural cuya influencia continúa incluso en silencio. Por eso cada regreso importa. No se trata solo de nueva música o de apariciones públicas, se trata de si una figura que alguna vez redefinió las reglas todavía puede hacer que el mundo se detenga y vuelva a mirar. Y la verdad es que sí puede. Lo que hace a G-Dragon tan fascinante ahora no es solo lo que ya ha logrado, sino el hecho de que todavía no parece una historia terminada. Muchas estrellas alcanzan su punto máximo, se acomodan en la nostalgia y sobreviven del recuerdo. G-Dragon nunca ha dado la impresión de ser solo recuerdo. Incluso después de largas pausas, escrutinio público y tendencias cambiantes en el K-pop, sigue existiendo la sensación de que vive ligeramente fuera del ciclo normal. No regresa como una exestrella tratando de recuperar relevancia. Regresa como alguien que le recuerda a la cultura que su presencia nunca se fue del todo. Eso es poder. Y también es legado, porque lo más importante que construyó G-Dragon nunca fue solo fama, fue autoría. Creó una identidad tan distinta que cambió la forma en que podían ser vistos los idols. Desdibujó la línea entre intérprete y creador, entre figura de moda y músico, entre celebridad y símbolo. Y una vez que alguien cambia la imaginación de una industria, ese impacto no desaparece solo porque pase el tiempo. Se profundiza. Por eso su historia importa más allá de los charts, los titulares o la devoción de los fans. G-Dragon representa la posibilidad de ser verdaderamente original dentro de un sistema construido sobre la repetición. Demostró que el K-pop podía dar cabida a alguien más extraño, más audaz y más definido por sí mismo de lo que la gente esperaba. Mostró que el estilo podía ser lenguaje, que la imagen podía convertirse en arte y que la vulnerabilidad y la arrogancia podían existir dentro de la misma leyenda. Pero quizá la parte más fascinante de su historia sea esta. A pesar de todo el ruido a su alrededor, de todas las proyecciones, de toda la presión, G-Dragon sigue sintiéndose ligeramente imposible de descifrar. Y ese misterio no es una debilidad, es parte de por qué sigue siendo tan magnético. El mundo lo ha observado durante años y aún así nunca ha logrado explicarlo del todo. Quizá nunca lo haga. Y quizá precisamente por eso nadie podrá reemplazarlo jamás. Porque G-Dragon nunca fue construido para ser ordinario, fácil o pasajero. Fue construido para dejar una marca demasiado extraña, demasiado elegante, demasiado disruptiva y demasiado personal como para que la industria pueda pasar página por completo.